Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia le da la cordial bienvenida. Tenemos hoy día a un invitado que nos va a conversar dentro de estas charlas de miércoles de gestión pública sobre la selección de los proveedores y de las modalidades de contratación, criterios técnicos y jurídicos para una elección eficiente. Es un tema total actualidad y vamos a poder compartir con nuestro expositor Jorge Ruiz Bautista durante esta charla de aproximadamente 1 hora y cuarto, y después tendrán la posibilidad de formular sus preguntas para que el especialista las pueda contestar. Nuestra modalidad, por supuesto, es virtual y básicamente nuestro evento, el objetivo es analizar estos criterios técnicos y jurídicos que deben guiar a una correcta selección. Nuestro ponente el día de hoy es Jorge Ruiz Bautista. Él es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestro en contrataciones públicas y concesiones y servicios públicos por la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Cuenta con posgrado en la Universidad de San, con especialidad en Derecho Administrativo, contrataciones con el Estado y arbitraje. En especialidad en arbitraje internacional por la Universidad de Alcalá y arbitraje e inversión por la Universidad Pacífico, abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado y docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Continental y Norbert Wiener. Muy bien, damos la cordial bienvenida. Adelante, por favor, Jorge, bienvenido. El público está contigo. Muchas gracias, estimado autor, por la gentil presentación y también al Ministerio de Justicia, al programa que vienen presidiendo. Muchas gracias y muy contento de estar acá un miércoles con ustedes. Voy a compartir pantalla, por favor, me comentan si se logra ver las diapositivas. ¿Sí está? Ok, Sí, se perfecto. visualiza perfecto, doctor. Bien, muchas gracias. Eh, Me han pedido abordar este tema respecto a la evaluación de las ofertas, los criterios objetivos, puntuales de calificación, y esto da pie a justamente a referirnos a la ley de contrataciones del Estado. Sobre el particular, quisiera poner en contexto a todos los amigos y asistentes que nos están viendo. Estamos dentro del marco de la contratación pública. Cuando hablamos de la contratación pública, debemos entender lo siguiente, que el Estado, a través de sus más de 3.000 entidades públicas, contrata bienes, contrata obras, contrata servicios. En ese contexto, el Estado realiza procesos de contratación pública. Y esto se da en el marco de la Constitución Política, artículo 76, que señala que si el Estado peruano quiere comprar, adquirir bienes, adquirir servicios, realizar obras, las realiza mediante una licitación pública, aplicando una ley especial. Conocer la contratación pública no solamente hace que podamos aplicar ley como la Ley General de Contrataciones Públicas, que es la Ley 32069. Cuando hablamos de contratación pública hay un conjunto de normas y leyes especiales en la materia. Y a ver si en los comentarios ustedes me indican qué leyes conocen. No solamente tenemos que estudiar la ley 32069, que es la Ley General de Contratación Pública, sino también encontramos las APPs, Asociación Pública y Privada, las concesiones.
que ustedes seguramente han escuchado. Tenemos los contratos estandarizados, los contratos NEC, los contratos FIDIC. También tenemos los contratos G2G, por ejemplo, que son los contratos de gobierno a gobierno. Los contratos ley, los contratos que se dan sobre reconstrucción con cambios. Los contratos, por ejemplo, que se dan a la luz de eh, los de gobierno a gobierno. También encontramos los contratos estandarizados, los contratos que se realizan bajo eh, obras por impuesto. Entonces, todos estos conjuntos de normas se aplican mediante una ley especial. El día de hoy me han pedido que me enfoque sobre la ley 32069, que es la ley que ha entrado en vigencia a partir del 22 de abril del presente año y que ha derogado la antigua ley de contrataciones, la ley 30225, ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? En resumen, hasta este punto, el Estado tiene diferentes herramientas legales para contratar bienes, servicios, obras. La más usual es la ley de contrataciones públicas, ¿correcto? Ahora, esta nueva ley 32069, el legislador lo que ha buscado es crear una ley general justamente que sea el soporte ante vacíos legales, por ejemplo, de las APPs, por ejemplo, de los contratos estandarizados, de los contratos de gobierno a gobierno, poniendo en comparación lo que encontramos en la ley 27444, que es la Ley General de Procedimiento Administrativo, que es una ley general ante vacíos que nos puede dar las leyes especiales dentro del derecho administrativo, por ejemplo. La contratación pública es importante conocerla el día de hoy, estimados amigos. ¿Por qué? Porque el Estado participa de esos contratos. Hay fondos públicos y esos fondos públicos derivan de los impuestos de todos los peruanos. Y lo más importante, hay un interés general, ¿correcto? Ahora bien, antes de enfocarnos en los criterios objetivos, es importante señalar lo que nos indica el artículo 45 de la ley 32069, las fases del proceso de contratación. Las fases del proceso de contratación son tres, ¿ok? Son tres. La primera fase, que es actuaciones preparatorias, la segunda fase, que es proceso de selección, y la tercera fase, que es ejecución de contrato. Si el día de mañana los amigos que están acá, que pertenecen al área de logística, abastecimiento público, al área de servicios generales, o están dentro del departamento de la contratación pública, ustedes saben que cuando van a realizar una programación dentro del marco de la ley 32069, primero tienen que planificar. Ese es el punto medular que tiene la contratación pública, saber planificar. ¿Ok? Y es ahí donde fallamos muchas veces. El Estado falla en planificar. ¿Cuántos de ustedes que trabajan dentro de la administración pública ya han planificado, ya tienen al día de hoy su expediente de contratación para el 2026? ¿Cuántos de ustedes ya han programado sus compras que van a realizar el 2027? Hay muchas entidades que ya estamos diciembre y todavía no han terminado de ejecutar su presupuesto público. Y si no ejecutas tu presupuesto público, tienes que devolver ese dinero a las arcas del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso en gestión pública vulnera lo que conocemos como el principio de gestión por resultados. Tienes el presupuesto, tienes el dinero, pero no has ejecutado tus proyectos de inversión. Y al no haber ejecutado tus proyectos de inversión,
obviamente no has hecho gestión. ¿Y a qué se debe esto? No has planificado, no has lanzado tu proceso de selección, no has firmado los contratos. Y el ciudadano de a pie, cuando advierte esto, tiene la sensación de que hay ese alcalde, hay ese gobernador, hay ese presidente que no hizo nada, ¿no? Y cuando le preguntas, ¿y qué tal ese presidente que tienes? ¿O qué tal el alcalde? No hizo nada por mi distrito. Me prometió obras, me prometió hospitales, me prometió carreteras, me prometió medicamentos, etcétera, etcétera, y al final no cumplió. ¿Ok? No cumplió y esto acarrea ¿qué cosa? Acarrea que dentro de la contratación pública no estemos llevando a cabo la finalidad que persigue la ley, que es justamente tener un impacto positivo en la vida de todos los peruanos. Cuando adquieres una obra, un bien, un servicio en beneficio de una comunidad. Es por eso importante conocer cuál es el marco legal y sobre todo estas tres fases como preámbulo de nuestro tema. Porque si no sabemos planificar, que es la finalidad de las actuaciones preparatorias, tener el expediente de contratación, ¿de qué nos sirve tener presupuesto? ¿Saben cuál es el presupuesto público para el 2026 que está siendo debatido por el Congreso de la República el día de hoy? ¿Alguien tiene idea? A ver, los leo en los comentarios. Los leo en los comentarios. ¿Cuál es el presupuesto público que actualmente está siendo debatido por el Congreso, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el actual gobierno, para el 2026? A ver, ideas. ¿Alguien sabe el presupuesto 2026? A ver, los leo. Ya, no. Frío. ¿10 millones? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto creen? El presupuesto público para el 2026. ¿500 millones? No. Los fondos públicos del Estado se utilizan para obras. No solamente se utilizan para obras, Milagros, se utilizan para bienes, para servicios, obra pública. El 70% de presupuesto que tiene actualmente el gobierno 2025 se destina para obra pública, para hospitales, para colegios, para carreteras, para puentes, etc. 300 millones, no. El presupuesto, el actual presupuesto que se está discutiendo para el 2026 es más de 250.000 millones de soles. Repito, el presupuesto público para el 2026 es más de 250.000 millones de soles. ¿Ok? Es decir, como un congresista diría, ¿no? Hay plata como cancha. Y en la contratación pública no solamente es tener dinero. Uno puede tener dinero. Una entidad pública puede tener presupuesto. Pero el punto es, ¿cómo sabes cuánto dinero necesitas si no tienes tu expediente de contratación? Es por eso que el legislador ha establecido tres fases en la contratación pública. Actuaciones preparatorias, donde vas a planificar, donde vas a elaborar tu expediente de contratación, donde vas a saber qué proyectos de inversión vas a realizar en bienes, en servicios, en obra pública. Es ahí donde tú vas a saber como entidad, como titular de un ministerio, como alcalde, como gobernador, como titular de un hospital, cuánto dinero, cuánto presupuesto le vas a pedir al MEF para tus proyectos de inversión del 2026, del 2027. Si no, ¿cómo le pides presupuesto? Lo que tienes que hacer es tu expediente de contratación, definir qué proyectos de inversión vas a tener en bienes, en servicios, en obra, y decirle, este es el presupuesto que necesito.
para ejecutar el 2026. Luego de eso, obviamente, ya tienes tu expediente de contratación, has planificado y obviamente para planificar has tenido que realizar tu cuadro de necesidades, interactuar con el mercado, realizar tu plan anual de contrataciones y finalmente definir tu expediente de contratación pública. Si ya sabes como entidad qué comprar, ahora recién, y este es el tema del día de hoy que me han pedido abordar, pasamos al proceso de selección. Y en el proceso de selección, justamente vamos a convocar, ¿ok? Vamos a convocar. Ya tenemos el presupuesto. Ahora que ya sabemos qué comprar y ya tenemos el dinero, vamos a convocar. Vamos a pasar a la segunda fase, que es proceso de selección. Y el proceso de selección está regulado en la ley de contrataciones, en el reglamento, en el artículo 70, que es el tema de hoy, el artículo 70, que es el tema de hoy. Pero antes de eso vamos a revisar lo que es el artículo 62, que son las etapas del procedimiento de selección, que empieza desde la convocatoria, el registro de participantes, el cuestionamiento de las bases, las consultas y observaciones, la integración de las bases, la precalificación, el diálogo competitivo, la negociación y el otorgamiento de la buena pro. Es lo que vamos a ver el día de hoy, con énfasis en lo que me han pedido, que son los criterios de evaluación y calificación. ¿Correcto? Si hay preguntas, les agradecería que me las realicen por el chat. ¿Ok? Si hay preguntas, consultas sobre este tema, realícenlos a través del chat. Son más de 300 personas conectadas, así que mientras voy exponiendo, ustedes pueden realizar las consultas. Entonces, ya sabemos, el tema de contratación pública tiene un presupuesto de más de 250.000 millones de soles al día de hoy. A ver qué dice José. La madurez digital del proveedor puede ser un criterio técnico exigible sin vulnerar el principio de igualdad. Para establecer los criterios de evaluación, calificación, es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que te dice las bases estandarizadas? ¿Qué es lo que te permite la ley para no afectar el principio de competencia, de libre concurrencia, el principio de transparencia? Es lo que vamos a estudiar, mi estimado José, a continuación. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Vamos a ver en los temas de transparencia, igualdad. Esos son los principios, los que ven en pantalla. Ya entiendo que ustedes han estudiado y han visto los nuevos principios que tiene la ley de contrataciones, y esto un poco para ver qué novedades nos trae justamente los criterios de evaluación en la ley. Bien, ahora, lo que vamos a estudiar a continuación es el artículo 62. Cuando el Estado ya sabe qué es lo que va a comprar, realiza y lleva a cabo adelante el proceso de selección. Para ponerlos en sencillo, y esto que suene como un ejemplo, para que ustedes entiendan que el Estado realiza lo mismo que hacemos nosotros diariamente en un proceso de compras. Cuando nosotros queremos hacer nuestro recado los fines de semana, ¿ok? Tenemos que definir nuestro cuadro de necesidades, lo que conocemos como nuestra lista, ¿correcto? Donde vamos a decir en nuestra lista si necesitamos comprar pollo, carne, pan, atún, fideos, arroz, etc. ¿Qué estamos haciendo? Revisando en nuestra alacena, en nuestra refrigeradora, qué nos falta,
para luego definir qué es lo que necesitamos comprar en bienes, en servicios, en obra. Eso el Estado lo tiene como expediente de contratación. Nosotros lo llamamos nuestra lista de compras, ¿no? Sobre todo esta lista nos la mandaban ¿quién? Cuando estábamos en pandemia, ¿no? Y a los hombres nos tocaba comprar. Había días en que solamente podía salir los hombres a comprar el tema de ir al mercado. Entonces nos mandaban con una lista, ¿correcto? Ahora, esto en contratación pública se conoce como actuaciones preparatorias. Definimos el expediente de contratación. Ahora que ya hemos definido nuestra lista, nuestro expediente de contratación, ¿qué hacemos? Comprar, ir al mercado, elegir a quién le vamos a comprar. A nuestra casera, ¿no? Íbamos al mercado, teníamos nuestra casera que nos vendía papa, teníamos nuestra casera que nos vendía frutas, teníamos nuestra casera que nos vende arroz. Seleccionábamos a nuestro proveedor. Eso se llama en la contratación pública proceso de selección. Como su propio nombre lo dice, seleccionar, elegir al mejor proveedor. ¿Ok? Deme un minuto, por favor. Deme un minuto. Ahora sí. Entonces, eso en contratación pública se conoce como proceso de selección. ¿Ok? El proceso de selección, como su propio nombre lo dice, seleccionar. Ahora, para seleccionar al mejor proveedor, obviamente tengo que conocer los criterios técnicos, tengo que conocer cómo voy a evaluar a ese proveedor, ¿correcto? En nuestra vida cotidiana, evaluamos justamente al proveedor, a nuestro casero, casera que nos vende frutas, alimentos, carne, porque ya lo conocemos. ¿Ok? Ya le hemos comprado, hemos probado su producto. Tal vez hemos tenido malas experiencias, hemos cambiado de proveedor. El Estado no se puede dar el lujo de probar. El Estado tiene diferentes etapas para seleccionar y elegir al mejor proveedor. Y para eso el artículo 62 nos habla que el Estado primero tiene que convocar. ¿Convocar dónde? En el Pladicop. ¿Qué es el Pladicop? La plataforma digital de contratación pública que administra actualmente el OS, el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. Yo convoco, ¿cuál es la lógica de convocar? Mejorar la competencia, mejorar la transparencia, mejorar la libre concurrencia. Una vez que yo convoque, lo que me están preguntando en el chat, doctor, y si yo tengo mi empresa, ¿cómo le puedo vender al Estado? ¿Ok? ¿Cómo yo, siendo empresario, me va bien en un rubro, estoy contratando y vendiendo en el sector privado, pero quiero venderle al Estado? ¿Qué necesito para ser proveedor? Es un procedimiento administrativo simple ante el OS, ante el Registro Nacional de Proveedores. Y esto, tú inicias tu trámite, el OS te va a dar tu vigencia de RNP y tienes que estar inscrito como proveedor. ¿Quieres venderle al Estado? ¿Quieres contratarle con el Estado? Tienes que tener tu vigencia que te lo otorga el Registro Nacional de Proveedores que administra actualmente el OS. ¿Ok? Una vez tú cuentes con tu RNP, segundo paso es buscar oportunidades de negocio. ¿Dónde? En el Pladicop, en la plataforma digital de contratación pública. Y cuando tengas justamente el tema de haber revisado los procesos de contratación a nivel nacional, te inscribes en algún concurso público, en alguna licitación pública, y es ahí donde vas a encontrar oportunidades de negocio. Convocatoria para
que los diferentes proveedores se inscriban y puedan participar en licitaciones públicas, en concursos públicos, en subasta inversa electrónica, etcétera, etcétera. En la nueva ley, recordemos que hay procesos competitivos y hay procesos no competitivos. Procesos competitivos que ya los conocemos como modalidades clásicas, concurso público, licitación pública, procesos abreviados, subasta inversa electrónica, compras corporativas. Dentro de los procesos no competitivos son las contrataciones directas, ¿ok? Lo que conocemos en la antigua ley como contrataciones directas. Ahora en la nueva ley se conoce como procesos no competitivos, ¿correcto? Entonces, lo que va a hacer la administración pública, las entidades, van a convocar, van a lanzar sus procesos, van a publicar sus bases donde van a estar las reglas de juego, los requisitos, los criterios de admisión, los criterios de evaluación, los criterios de calificación. ¿Qué documentos tienes que presentar tú como proveedor para obtener la buena pro? Para competir contra diferentes empresas y ser elegidas por el Estado. Pero alguien me dirá, doctor, pero ¿qué pasa si justamente en los procesos de contratación encontramos bases ya están dirigidas? Porque ¿cuál es uno de los factores, y los leo en el chat, cuál es uno de los factores que hay en la contratación pública? ¿Cuáles son los problemas que tiene la contratación pública? ¿Quién me dice? A ver, los leo. ¿Qué problema tiene la contratación pública el día de hoy? ¿De qué nos quejamos tanto como ciudadanos? ¿Qué vemos y por qué han sido sentenciados los dos últimos presidentes en nuestro país? ¿Qué ha pasado con los presidentes? ¿Qué pasó? A ver. Corrupción. Corrupción. Ok. Ok. Hay corrupción. ¿Ok? Entonces, la contratación pública y la crítica que tiene el Estado, los gobiernos, no solamente el Ejecutivo, el Congreso, sino los gobiernos municipales, locales, regionales, etcétera, o cualquier entidad al día de hoy, ¿ah? La Policía Nacional del Perú, le cuestionan a un hospital público, alguna compra. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué nos quejamos? Que hay corrupción. ¿Ok? Que hay corrupción. ¿Y cómo luchamos contra la corrupción? En la nueva ley de contratación pública. Porque, doctor, yo conozco de buena fuente que ese funcionario que trabaja en la dependencia encargada de la contratación pública le ha hecho el terno a la medida a la determinada empresa, al determinado proveedor para que éste gane. Porque es su amigo, porque es su compadre, porque lo apoyó en la campaña política, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y hay varios proveedores que me dicen también, pero doctor, ¿para qué voy a postular? ¿Para qué me voy a inscribir en ese concurso público, en esa licitación pública, si todo está amarrado? Si todo ya está dirigido para que gane determinada empresa. ¿Para qué? Y aquí vienen tres herramientas, tres tips que les voy a dar, tomen nota, tres tips para que ustedes luchen contra la corrupción. Siendo proveedores, siendo empresarios que no quieren pagar una coima, como lo hizo una constructora en el gobierno de Martín Vizcarra, que era alcalde en ese entonces de Moquegua, para la construcción de una obra pública. Era un hospital público y pagó una coima de 2 millones de soles. ¿Ok? Doctor, yo tengo mi empresa, tengo mi constructora y yo no le quiero entrar a la coima. Yo quiero ganar a la legal. ¿Se puede? Es lo que preguntan, ¿ah? Y hay varias personas
que recién están conociendo la contratación pública y piensan que si tú no pagas una coima, no puedes ganar una buena pro. Entonces yo les voy a dar tres tips, ¿ok? Lápiz y papel, tres tips para luchar contra la corrupción. Y tú compitas como empresario sin tener que pagar ninguna dádiva, ninguna coima, ningún favor a ningún funcionario. ¿Ok? A ningún funcionario, ni un solo. El legislador ya sabe que cuando convocas y publicas las bases, esas bases ya están dirigidas para un determinado proveedor, ya tienen nombre y apellido. Como el legislador sabe eso, te da una herramienta legal dentro del proceso de selección. Estamos hablando de la segunda fase de la contratación pública. Esta primera herramienta legal para luchar contra la corrupción es consultas y observaciones. Cuando tú encuentres en el Pladicop un proceso que te interese licitar, donde te interese participar, vas a revisar las bases. Tienes que leerlas. ¿Ok? Tienes que leer las bases. Y cuando tú revises como empresa, como proveedor, que esas bases están dirigidas, tienes que realizar consultas y observaciones a las bases. Consultas ante cualquier ambigüedad, observaciones cuando se transgrede la ley de contrataciones. Y estas consultas y observaciones van a estar dirigidas al presidente de los evaluadores, lo que conocíamos como comité de selección. Ahora son evaluadores que están integrados dependiendo del proceso de contratación, jurados, comités y los evaluadores quienes se van a encargar de llevar a cabo el proceso de selección. Ellos justamente te van a acoger o no acoger esas consultas y observaciones que le has realizado. Pero alguien me pregunta, pero doctor, si a veces son esos evaluadores, son esos funcionarios que ya han recibido una dádiva, que ya están jugando en pared con esa empresa. Obviamente me van a decir, no te acojo las consultas, obviamente me van a decir, no te acojo las observaciones que me estás planteando. El legislador ya sabe eso. Es por eso que te da la segunda herramienta legal para luchar contra la corrupción, que es la elevación de las bases, la elevación de la absolución del pliego de consultas y observaciones. ¿Ok? ¿Qué te dice la ley? Cuando los evaluadores han realizado la absolución de consultas y absoluciones y no te han acogido o te la han acogido parcialmente, dentro del tercer día hábil siguiente de la publicación de esta absolución en el Pladicop, los participantes tienen el derecho a solicitar la elevación. Si estamos hablando de elevación, ya esto no lo va a ver los evaluadores, lo va a ver justamente la Dirección de Riesgos del OS, quien va a emitir un pronunciamiento. La idea del legislador es que se limpien las bases. La idea del legislador es que no haya ningún direccionamiento. ¿Ok? Y esto se va a realizar a través de un pronunciamiento dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el expediente de contratación. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Lo hacen en el chat, por favor. Si estamos todos claros, su dedito arriba, su corazoncito, y yo los voy leyendo. A ver, ¿cómo puede entender que solo tengo? Se llama procedimiento de gasto de iniciación. Ok. Ok, aquí Jorge Cardenal me dice sobre los gastos que se utilizan en la elaboración de consultorías, en la elaboración de expedientes de contrato. Ya, sí, pues en temas de obra pública, por ejemplo, lo que hace el Estado o algunas entidades es primero hacer una contratación para que te elaboren tu expediente técnico, ¿no? Y ya una vez tengas el expediente técnico,
lanzas una licitación pública justamente para que otra empresa ejecute ese expediente técnico en temas de obra. Y lo que pasa en obra pública es cuando se adjudica o esta licitación pública, el contratista que ya firmó eso se da cuenta que el expediente técnico tiene fallas. ¿Ok? Tiene fallas. Y ahí viene el tema de los problemas en adicionales de obra, ampliación de plazo, obras paralizadas, etcétera, etcétera. Ese es el pan de cada día en obra pública. Por eso hay varios proyectos de inversión en obra pública que están paralizados. Y retrocedemos esto y ahí encontramos errores en la primera fase de la contratación pública. Mala planificación. Si tú fallas en los cimientos de la contratación pública, que es actuaciones preparatorias, esos errores se van a arrastrar en el proceso de selección. Y esos errores van a terminar en la ejecución de contrato. Y en ejecución de contrato vas a ver que hay problemas y vas a terminar en una conciliación, vas a terminar en un arbitraje, vas a terminar en una junta de prevención de resolución de disputas. ¿Ok? Y eso es obviamente lo que no quieres. Regresamos entonces al proceso de selección. Doctor, ya me has dado 2 tips para luchar contra la corrupción. Si yo veo que las bases están dirigidas por un mal funcionario que trabaja en alguna entidad, yo tengo que hacer consultas y observaciones. Y estas consultas y observaciones las va a resolver los evaluadores. Pero si los evaluadores ya están coludidos, obviamente no me van a coger nada, no me van a dar ni las buenas noches. Para eso el legislador te ha dado el plazo de 3 días hábiles siguientes para elevar. Como pregunta Liz, ¿ante quién elevo? ¿Ante el OS? Correcto, ante el OS. La Dirección de Riesgos del Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes va a emitir un pronunciamiento, mi estimada Liz, dentro del plazo de los 10 días. Doctor, ¿y esto es gratis? ¿Elevar las bases, elevar el pliego es gratis? No. De acuerdo al nuevo TUPA 2025 con la nueva ley, tiene un costo de casi 1.500 soles. No es gratis. ¿Ok? Antes era gratis. En el gobierno de Vizcarra se puso un arancel. ¿Ok? Un arancel para que los proveedores que quieran competir a la legal, como diríamos, si ven unas bases dirigidas y quieren elevar, no es gratis ahora. Desde la ley 3022.5 y las modificaciones que hubo, ahora se cobra un arancel que tienes que pagar en el Banco de la Nación, que es casi 1.500 soles. ¿Ok? Y ya estás pagando. No has ganado nada como proveedor, pero ya estás pagando. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar al día de hoy. Y el OS emite un pronunciamiento. Ese pronunciamiento es vinculante para el proceso de contratación. Los evaluadores tienen que integrar y tienen que respetar lo que dice el OS, bajo sanción de nulidad. Si el OS emite un pronunciamiento y le dice, evaluador, tienes que corregir o suprimir este requisito innecesario que vulnera la ley de contrataciones, los evaluadores, la entidad contratante tiene que respetar, bajo sanción de nulidad. Es decir, los evaluadores no pueden decir, no, no le hago caso a la OS, no omito el pronunciamiento, yo mismo soy. No. Si haces eso, integras las bases omitiendo el pronunciamiento del OS, eso acarrea la nulidad de pleno derecho. Y acuérdense, cuando hay nulidad, hay responsabilidad administrativa. ¿Ok? Hay responsabilidad administrativa. Entonces, mi consejo, si son comités, si son jurados, si son evaluadores, tienen que hacerle caso, obviamente, al pronunciamiento del OS.
Y finalmente, la última herramienta legal que les voy a dar para luchar contra la corrupción es la apelación, ¿ok? Es la apelación, que seguramente lo van a ver en otra sesión, que justamente cuando yo como postor soy testigo que hay un tema de corrupción, irregularidades, me han descalificado injustamente, no me han otorgado mi puntaje en evaluación, es más, no han admitido mi oferta y a consecuencia he perdido la buena pro, cuando debí ganar la buena pro, hay irregularidades en ese proceso, el legislador te da la tercera herramienta legal para luchar contra irregularidades, contra presuntos actos de corrupción, que es la apelación. ¿Ok? Tú puedes apelar cuando se publica la buena pro. Y es en la apelación justamente que tú vas a denunciar estos actos de presuntas transgresiones a la ley, de incumplimiento a las bases, de que te han evaluado mal, que te han descalificado injustamente, que no te han otorgado la buena pro, etcétera, etcétera. Pero ¿saben cuál es el tema de la apelación? Que la apelación no es gratis. A ver, los leo en el chat, si están despiertos, los leo en el chat. ¿Cuánto es la garantía que tiene que pagar el impugnante, el que quedó en segundo lugar, para apelar, para interponer un recurso de apelación? A ver, ideas. ¿Cuánto creen que tiene que pagar el que quiere impugnar la buena pro, el que quiere denunciar algún acto de corrupción en el proceso de selección? ¿Cuánto es esa garantía que tiene que pagar? ¿O es gratis? A ver, en la nueva ley obviamente, ¿eh? Mientras leo sus preguntas. ¿Es gratis? ¿Se paga? Aquí me dicen el 0.5%. Ya, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué más dice? Sobre obras paralizadas, en la cláusula anticorrupción, una herramienta disuasiva eficaz o un botón nuclear que al aplicarse termina perjudicando más al ciudadano. Obra abandonada. No, José Carlos Solís, yo pienso que las cláusulas anticorrupción son una buena medida. Son una buena medida. Ahora bien, que se debe reglamentar esto, sí me parece. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a definir que hay corrupción en ese contrato? Pongamos de ejemplo los casos peajes Susana Villarán. ¿Ok? Susana Villarán. Pongamos de ejemplo eso. Recordemos que la Constitución nos dice, por un lado, presunción de inocencia. En el derecho administrativo eso se conoce como presunción de licitud. ¿Ok? La administración pública o el que te denuncia tendría que acreditar que hubo corrupción ahí. Y para acreditar corrupción tendríamos que pasar, por ejemplo, por un proceso penal. Y el caso Susana Villarán, por ejemplo, para que haya una sentencia, ha pasado más de 5 años. Y te imaginas que alguien va a resolver los casos peajes, por ejemplo, el alcalde de Lima, López Aliaga, si hubiese activado esta cláusula anticorrupción, ¿cómo hubiese probado? ¿Cuál hubiese sido la prueba fehaciente y contundente que te diga, sí, aquí hubo una coima? Si la tienes, por ejemplo, caso Martín Vizcarra, donde tenías colaboradores eficaces, que eran las propias empresas que decían, yo saqué 2 millones de soles, le entregué en un sobre en Manila a 3, le di 2 millones de soles a su funcionario tal para que le entregue. Ya, pero ¿cómo tienes esa prueba fehaciente y contundente? Es complicado, es complicado. Es una medida, sí, disuasiva, porque vas a tener casos y casos, ¿no? Habrá casos donde sí los encuentres con las manos en la masa y ahí aplicas cláusula anticorrupción, resuelves el contrato y listo, ¿no? Pero hay casos donde vas a tener dudas, no vas a tener las pruebas, ¿cómo vas a utilizar esta cláusula anticorrupción? Entonces, hay que ver las salidas.
No, hay que ver las salidas. Puedes hacer una fiscalización posterior, podrías evaluar una nulidad de contrato, por ejemplo, una nulidad de contrato, porque recordemos, en ejecución de contrato, tercera fase de la contratación pública, hay las causales de resolución de contrato y hay causales de nulidad de contrato. Esa es otra clase, pero te estoy dando ideas, José Carlos, pero en lo particular me parece una buena medida las cláusulas de anticorrupción. El tema es que justamente no, no utilicemos como tú has puesto, ¿no? Botón nuclear para decir, ah, no, todo es corrupción. No, esos temas hay que tener la prueba fehaciente y contundente. Si no tienes esas pruebas, no te atrevas, mi recomendación como entidad, a resolver un contrato utilizando una cláusula de anticorrupción. ¿Ok? Entonces es complicado probar eso, ¿ah? Es complicado. ¿Cómo se podría hacer cuando la coima que piden a las empresas se da posterior a la adjudicación? He escuchado de un caso en el que para liberar el pago de la factura o valorización solicitan un porcentaje. Ese es el pan de cada día actualmente, ¿ah? Al día de hoy hay malos funcionarios, hay que decirlo con total claridad, hay malos funcionarios que te están pidiendo a los contratistas dádivas, una coima, desde un almuerzo, desde un cariñito, como le dicen, ¿no? Desde un chequecito, para que te paguen tu factura, para que te paguen tus valorizaciones, para que te paguen tu liquidación. Y eso no te dice la ley de contrataciones. La ley te dice, la nueva ley, ¿ah? Y aquí un tip, la nueva ley te dice, se emite la conformidad en 7 días y luego tienes 10 días para efectuar el pago. Si el contratista inicia acciones legales como conciliación, como arbitraje, como junta de resolución de disputas por el incumplimiento de pago, eso acarrea falta grave. Atentos los que son funcionarios públicos. Si tú te demoras al día de hoy en el pago de tus facturas a un proveedor, eso constituye falta grave. Te pueden iniciar un procedimiento disciplinario y eso te pueden despedir, puedes salir con una falta grave y ya no vas a ser más funcionario público. Entonces, ten mucho cuidado. Y a los amigos que son empresarios, los que son contratistas, no caigan en eso. Asesórense. Paguen un abogado especialista en contratación pública. Paguen un abogado especialista en gestión pública. Porque cuando uno no conoce sus derechos, uno piensa, ah, no, es que el sistema es así. Es que me han dicho que así funciona para que pague. Mi abuelito también lo hacía, yo también lo hago. No, tienes derechos, están en la ley. Ahora mándales una carta notarial, ¿no? Y haz prevalecer tus derechos. Pero si no conoces, y es por eso que el Ministerio de Justicia está haciendo estas charlas, para que ustedes conozcan sus derechos, como empresarios, como funcionarios, porque así como hay derechos, hay deberes que cumplir. ¿Correcto? Ya. Entonces, volviendo, me decían, Rafael, no es gratis la apelación, ¿ah? Para apelar hay que pagar una garantía. Como dice Gloria, el 3%, con la antigua ley 3022.5, todos pagaban el 3% para apelar. 3% para, seas pequeña empresa, mediana, grande, pagabas el 3% del monto de la contratación. O sea, el 3% no es barato, ¿ah? No es barato el 3%. A ver, si el proceso de contratación es de 10 millones, sácale el 3%. Si la obra pública es de 50 millones, sácale el 3%. ¿Creen que el que quedó en segundo lugar tiene el dinero debajo de su colchón? Es demasiado. No es gratis. Con la nueva ley esto se modificó. Porque a mí cuando me invitaron al Congreso y dije, doctor, ¿cómo combatimos la corrupción? Yo le dije, supriman esa garantía para apelar.
Supriman, que sea gratis. Más o menos me hicieron caso. Si uno lee la primera versión de la ley de la nueva ley 32069, del 3% se bajó al 0,5% para todos. Y era un golazo. Y era un golazo. Que te pidan el 0,5% del monto del proceso de contratación, ya era un golazo. Iba a haber más apelaciones. Pero luego hubo el lobby. ¿Y qué pasó en el lobby? Que le dijeron a los congresistas, ¿qué has aprobado en la nueva ley? Mira, si nuestro negocio es coimear, pagarte una dádiva para que me des la buena pro, ¿para qué te pago? ¿Para qué te doy la coima si me van a apelar? Porque la apelación del 3% ahora es el 0,5%. Todos van a apelar, porque es más accesible pagar el 0,5%. ¿Saben qué hicieron? El año pasado, en diciembre, sacaron el tema de la ley de endeudamiento público, disposiciones complementarias transitorias, y pusieron, se modifica el artículo tal que hablaba de apelación. ¿Cómo quedó al día de hoy? 0,5% si eres pequeña empresa, si eres MIPE. 3% si eres régimen general. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes ganan las obras públicas? ¿Pequeñas empresas o empresas de régimen general? Entonces, al final del día, ¿van a pagar el 3% o el 0,5%? Entonces, ahí viene la trampita, ¿me entienden? Ahí viene la trampita. El día que ustedes sean asesores de congresistas y quieran cambiar la realidad de la contratación pública y luchar frontalmente contra la corrupción, eliminen esa garantía. Que sea gratis. En otras leyes de contratación pública, en Colombia, si uno revisa las otras leyes de países vecinos, la apelación es gratuita. ¿Ok? La apelación es gratuita. Pero actualmente en nuestro país se cobra. Y son pocos los que apelan. ¿Ok? Son pocos los que apelan. Y es ahí donde esta herramienta que es la apelación es crucial para denunciar actos de corrupción, que te hayan evaluado de manera incorrecta, que te hayan calificado de manera incorrecta. Esto es clave. ¿Ok? Bien, regresamos entonces al tema para ir cerrando. Lo que ustedes tienen que revisar ya en el proceso de selección son los criterios de admisibilidad, los criterios de evaluación y los criterios de calificación. ¿Correcto? En los tipos de evaluación, artículo 70 del reglamento establece que la evaluación de ofertas puede ser sin precalificación o con precalificación. ¿Correcto? Esto es una novedad porque con la antigua ley, la 3022.5, había la admisión, la evaluación y la calificación y luego te otorgaban la buena pro. Con la nueva ley, artículo 70, hay procesos de contratación con precalificación y hay procesos sin precalificación. ¿Dónde voy a saber, doctor, si mi proceso es con precalificación, si mi proceso es sin precalificación? Artículo 93. En el artículo 93 te establece las modalidades de contratación y ahí te dice cuáles van a ser con precalificación, cuáles van a ser sin precalificación. ¿Ok? Y eso cambia, porque en la evaluación sin precalificación las ofertas se presentan en una sola fase. Estamos hablando de procesos sin precalificación. Estas van a ser evaluadas por los evaluadores, valga la redundancia, en una sola fase. Va a haber la admisión de ofertas, la revisión de los requisitos de calificación y va a haber la evaluación técnica y económica. Todo en una sola fase, donde los evaluadores van a otorgar la buena pro a quien tenga mejor puntaje en lo técnico y en lo económico. Esos son procesos donde se va a dar sin precalificación. Pero en las evaluaciones con precalificación se van a dar en dos fases. La fase inicial, la presentación de ofertas,
las cuales incluyen los documentos para la admisión de ofertas y también las que van a tener los requisitos de calificación. Y la segunda fase de precalificación, presentación de oferta definitiva por parte de los postores que han sido previamente admitidos, respecto de las cuales se realiza la evaluación técnica y la evaluación económica. Y es acá donde hay precalificación, se va a dar la negociación y el diálogo competitivo. Esas son las novedades que nos trae la nueva ley de contrataciones. Fíjense que el legislador ha hecho un poco más engorroso los temas, ¿no? O sea, ahora va a haber procesos donde haya precalificación y hay otros que sin precalificación. Y sin precalificación va a haber el diálogo competitivo, la negociación. Esto está orientado para temas de obra pública, porque lo que quiere el legislador es que haya una negociación, que haya un diálogo competitivo y se mejoren las bases, se mejoren las condiciones. Pero ¿saben cuál es la trampita? Anótenlo. Y esto lo saben pocos, ¿eh? No se puede apelar la negociación. No se puede apelar el diálogo competitivo. No se puede apelar. Entonces, si yo, evaluador, si yo, entidad, me pongo de acuerdo con las empresas que han pasado la precalificación y les digo, oye, vamos a cambiar las bases, vamos a mejorar algunos requisitos, vamos a cambiar las reglas de juego, alguno de ustedes estará de acuerdo. ¿Y qué pasa si alguien no está de acuerdo? ¿Qué pasa si un postor no está de acuerdo con el cambio de esas reglas? No puede apelar, no puede denunciar eso. En manos de buenos funcionarios, esta es una buena idea. Esto es un buen instrumento. En manos de malos funcionarios y malos proveedores, aquí se pueden cambiar las reglas de juego para modificar las bases y subir los costos o ajustar el terno a la medida. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? A ver, corazoncito si me siguen, dedito arriba si me siguen. Eso es lo que dice el artículo 70, numeral 3, sobre las evaluaciones. Las admisiones de oferta, recordemos justamente que se van a dar a través del cumplimiento de los requisitos de presentación obligatoria. ¿Ok? Y finalmente los requisitos de calificación, y aquí había una pregunta que me hacían, ¿no? ¿Qué requisitos, cómo tengo que establecer mis requisitos de calificación? Y ahí la respuesta te la da el artículo 72, que justamente va a realizar el tema de permitir determinar si los postores cuentan con las capacitaciones, capacidades, aptitudes para ejecutar el contrato. Los requisitos de calificación son establecidos en la estrategia de contratación y estos van a tener como requisitos de calificación lo siguiente: la capacidad técnica, la capacidad legal, la experiencia del postor, condiciones de participación en consorcio, la capacidad económica. ¿Ok? Sobre esos criterios tú tienes que establecer los requisitos de calificación. Ya hemos visto los requisitos y criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, dentro de la evaluación y los criterios que tú vas a tener, tú como evaluador, como entidad, para elegir al mejor proveedor, porque recordemos que estamos en segunda fase de la contratación pública, y dentro de la segunda fase de la contratación pública tenemos que elegir al mejor. Es como si ustedes se van a casar el día de mañana. Obviamente, si se quieren casar, tienen que elegir al mejor, ¿no? Al mejor esposo, a la mejor esposa, y van a tener estándares, ¿no? Tiene que ser inteligente. ¿Qué más piden? Tiene que ser simpático, ¿no? Tiene que ser soltero, tiene que ser ¿no? Billetera, a veces mata galán, ya, etcétera. Tienes estándares. Igual el Estado. El Estado, para comprar bienes, servicios y obras tiene estándares.
Y esos estándares se definen mediante requisitos de admisión de oferta, requisitos de evaluación, requisitos de calificación, evaluación sobre la parte técnica, evaluación sobre la parte económica. Y una vez haya realizado como entidad todos estos requisitos, le puedes otorgar la buena pro. ¿Correcto? Entonces, hemos revisado lo establecido en el procedimiento de selección, los tipos de evaluación, los requisitos de calificación. ¿Correcto? La negociación y el diálogo competitivo. Un poco para ya terminar con la clase. La negociación, que es la novedad de los procesos de contratación cuando hay precalificación. La negociación, esta subetapa que se da dentro de los procesos que tienen precalificación, lo que busca es que los postores seleccionados en la etapa de precalificación presentan y sustentan ante los evaluadores ofertas preliminares respecto de las cuales se pueden realizar rondas de negociación, con el fin de mejorar su contenido. Esta negociación es inimpugnable, recuerden eso. Y el diálogo competitivo, artículo 77 del reglamento, te dice que en caso de precalificación incluya esta subetapa, los evaluadores entablan un diálogo con los postores seleccionados con el fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer las necesidades de la entidad. En resumen, la negociación y el diálogo competitivo lo que te permite y lo que busca es cambiar las reglas de juego, para mejorarlas obviamente. Pero recordemos, esos acuerdos, esas modificaciones que van a hacer entre postores y evaluadores no se pueden apelar. Y esto es un arma de doble filo. ¿Ok? Entonces, para concluir, mis estimados amigos, más de 400 personas interesadas en estos temas, en las clases de gestión pública del Ministerio de Justicia, que yo saludo y felicito porque son charlas que les van a permitir al ciudadano de a pie conocer los derechos. Y la contratación pública, yo siempre lo diré, hay que comunicarla, hay que enseñarla en un lenguaje simple. En un lenguaje simple. Porque a veces uno habla muy técnico y uno se duerme, uno dice no entendí. Hagan lo mismo que hacen cuando ustedes realizan una compra. Cuando van al mercado, cuando van al supermercado. Es lo mismo que hace el Estado. Planifica porque ha definido su cuadro de necesidades. Eso le llamamos expediente de contratación. Nosotros los ciudadanos de a pie le llamamos nuestra listita de compras. ¿Ok? Con nuestra lista de compras sabemos cuánto debemos llevar al mercado en dinero, ¿no? Le pedimos a nuestra señora, amorcito, dame tanto dinero para ir al mercado, o viceversa, ¿no? Le pides a tu esposito dinero para que te dé para el mercado, como una presidenta decía, ¿no? 20 soles, no, con 10 soles, ¿no? Haces tu menú, tu sopa, tu segundo y tu postre, ¿no? Pero para saber eso hay que planificar. Una vez planifiques, eliges a tu proveedor, eliges a tu casera. El Estado hace lo mismo. En proceso de selección hay etapas para seleccionar al mejor proveedor. Esa es la idea. Porque una vez que eliges y otorgas la buena pro, entras a la tercera fase de la contratación pública, que es ejecución contractual. Ahí te casas y ahí recién empieza lo bueno. Porque a veces, como en toda relación, ¿no? En toda relación, cuando son enamorados, besos y abrazos, ¿no? Todo es felicidad. Pero cuando te casas y conoces al monstruo, y todavía sin maquillaje, ahí es donde dices, oye, vienen las peleas. Y eso en la contratación pública se llama como gestión de riesgos. Hay riesgos en una ejecución de contrato. Hay que saber gestionarla. ¿Para qué? Para no terminar en un divorcio.
para no terminar en una conciliación, para no terminar en un arbitraje, para no terminar en una junta de resolución de disputas. Y para que el ciudadano de a pie no diga, oye, ese político me prometió seguridad, ese político me prometió hospitales, ese político me prometió escuelas, carreteras y no ha hecho nada. Y no es que no haya hecho, sino que la obra se paralizó porque el expediente técnico estuvo mal, porque hubo un mal estudio de mercado, porque se eligió al proveedor que no tenía experiencia, pero como pagó una coima, se le otorgó la buena pro. Entonces, todos esos errores hay que internalizarlos, hay que conocerlos para cumplir la ley. Si cumplimos la ley, cumplimos los principios, porque hay un principio, a ver, al que me dice, al primerito que me dice en los comentarios, le voy a regalar este libro, este libro. ¿Qué principio aplicamos para luchar contra la corrupción? ¿Qué principio en la ley de contrataciones el legislador ha establecido para que no caigamos en la corrupción? Hay un principio específico. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién está atento? El primero, ¿ah? El primero que me diga qué principio es, le regalo esto. Este libro, con autógrafo. ¿Qué principio? Está en la ley de contrataciones, ¿ah? Está en la ley de contrataciones. ¿Qué principio? A ver, alguien. A ver. Uy, hay varios, ¿ah? Ya, el primero, dije el primero, ¿ah? Muchas gracias. Principio de legalidad no es Jorge. Trato justo no es. Integridad, ganador. Víctor Melgar Gambini. Te ganaste el libro. Ahí les voy a dejar a los amigos del Ministerio de Justicia el libro. Lo puedes recoger. Principio de integridad. Y el principio de integridad en la contratación pública nos habla de actuar con honradez, actuar con veracidad. Entonces, ¿puedo ganar licitaciones? Sí. Ahora, ¿la integridad es para quién? ¿Solamente para las empresas, los proveedores? No, es para todos los actores que participan en la contratación pública. Entonces, queridos amigos, si queremos actuar con mejorando el sistema de las contrataciones que realiza el Estado, esto no solamente depende de la ley, sino también depende de todos los actores que participan e intervienen en la contratación pública. ¿Ok? Y tal vez con estas charlas encontremos un cambio en nuestro país y la educación posiblemente no cambia el mundo. La educación cambia personas como ustedes que cambiarán el destino del Perú. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Ruiz. La verdad que hemos aprendido rápidamente, pero me queda la intriga del matrimonio. Lo ha citado muchas veces, doctor. Usted creo que está a punto de contraer matrimonio, me parece. No, yo felizmente soy felizmente casado. Lo pongo un poco como ejemplo de que a veces Ha hecho sí, solo un proceso de selección, supongo, en el un matrimonio, ¿o no? proceso de selección, así es. Muy bien. Bien, yo tenía algún reparo con ese ejemplo porque definitivamente a veces no son objetivos los criterios que se toman para contraer matrimonio, pero es muy esclarecedor, la verdad que es muy claro y definitivamente las reglas no permiten, como usted lo ha señalado, para los funcionarios que actúan correctamente y para los proveedores que actúan correctamente, porque la ética es fundamental. Por eso es que el principio de integridad es algo que el Estado tiene que, nosotros desde el Ministerio estamos siempre reforzando, siempre trabajando, porque tiene que ir de la mano justamente con estos temas, el criterio técnico, pero también es importante el criterio ético. Doctor, acá tengo algunas preguntas, bueno, son muchas. He tratado, digamos, de eh, tomar las que no se han dicho y básicamente la primera pregunta que está muy actual. ¿Cómo debería abordarse la selección de proveedores en contrataciones que involucran innovación o inteligencia artificial? ¿Es posible?
Hay un principio justamente que regula estos temas, el principio de innovación, y está ¿Correcto? orientado a este tipo de procesos que donde no se tienen los proveedores, ¿no? Donde definir los requisitos a veces de contratar un software, contratar o implementar una inteligencia artificial son temas muy nuevos en el mercado. Y el Perú, cuando uno revisa el Registro Nacional de Proveedores, no va a encontrar proveedores que a ese nivel. Y para eso va a tener justamente que implementar nuevos procedimientos de contratación en virtud a un nuevo principio, que justamente llama, y su nombre lo dice, principio de innovación, que está en el artículo 5 de la ley 32069, que justamente le faculta a los funcionarios a que a través de la innovación, a través de contratación de bienes o de servicios o también obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado. Entonces, esto le da flexibilidad a que en un proceso de selección, cuando el área usuaria determine cuáles van a ser los criterios de evaluación, cuáles van a ser los criterios de calificación, sean flexibles y se adapte justamente a un mercado que donde a veces no vas a encontrar competencia. Y es ahí donde aplicas innovación y también yo diría el tema del valor por dinero, que es otro principio que va a regir. Ahora, recordemos también que un poco retrocediendo al matrimonio, ¿no? Que a veces uno dice, no, pero a veces son criterios subjetivos. En la contratación pública no hay criterios subjetivos, hay Claro. criterios objetivos y esto parte justamente de las bases estandarizadas que ya han sido aprobadas al día de hoy por el OS. Entonces, la brújula, el norte de un funcionario que trabaja en la dependencia encargada de la contratación pública, tiene que ser justamente las bases ya aprobadas por el OS. A partir de eso podemos ir ajustando los requisitos de evaluación, admisión, la precalificación, etcétera, con el principio de innovación. Entonces eso va a depender de un buen estudio de mercado, lo que conocemos en la primera fase de la contratación pública. Hay que interactuar con el mercado. Y ahora la nueva ley no solamente busca interactuar con el mercado, no solamente es ver tu precio histórico, sino también las cotizaciones. Ahora te permite reunirte con el proveedor, sentarte, explicarle el proyecto y decirle, eso es lo que yo quiero, en inteligencia artificial, ilústrame. Y ahí vas a tomar nota de qué son los requisitos que le puedes pedir a ese proveedor que no tiene competencia a veces, pero te va a dar los lineamientos de qué requisitos, qué criterios tienes que evaluar. Gracias, doctor. Hay otra pregunta eh, sobre lo que has planteado ahora. ¿Cuál sería el límite de la innovación respecto de la discrecionalidad? Porque tú has señalado que esto es objetivo y a lo mejor la innovación nos da una salida un poco fuera de la norma. ¿Consideras, consideras que debe haber algún límite en la innovación? Creo que el límite la pondría siempre optimizar el- los recursos públicos. El límite, creo yo, tiene que ir sobre la finalidad que persigue la propia ley, que es Correcto. lograr satisfacer el interés general, ¿no? Entonces, mientras yo no vaya en contra del orden público, en contra de la finalidad de la propia ley, mi discrecionalidad como funcionario, en base a los principios de eficiencia, eficacia, porque hay que hacer una lectura integral al momento de definir qué requisitos le voy a poner a las bases, qué requisitos le voy a poner a este proceso. Y esa regla me va a hacer tener que tener un límite, sí, en base a no transgredir la propia ley, pero también ser flexible con criterios técnicos, y para esto yo siempre recomiendo a los del área usuaria, ¿no? Ustedes siempre tienen que avalarse en un informe técnico y legal. Mientras ustedes no vayan, su discreción, por más que te hagan, tarde o temprano te van a hacer una fiscalización a tu gestión. Tarde o temprano.
No, ya no trabajo en el ministerio. Igual te va a llevar auditoría, la Contraloría, OSI, te va a llegar. Dios no quiera, pero generalmente llega tarde. Entonces, cuando te digan, pero ¿cómo has contratado y por qué has establecido esos requisitos que no había? Entonces, tú tienes que mostrarle los informes que has hecho justamente en la primera fase de la contratación, que son actuaciones preparatorias. Y es ahí los sustentos técnicos y legales que van a partir de la interacción con el mercado. Jorge, a propósito de lo que acabas de esbozar claramente, hay otra pregunta que tiene relación. ¿Qué importancia tiene la trazabilidad documental en la defensa jurídica de las decisiones adoptadas? Nos Yo preguntan. pienso, yo pienso que va a ser importante eso, porque a veces la Contraloría se vuelve como una especie de cacería de brujas, ¿no? Para el funcionario que quiere hacer gestión, porque hacer gestión involucra tomar decisiones y a veces son decisiones que no todo está escrito, no todo está escrito en la ley, y son decisiones que se van a tomar para salvar el día, para lograr la adquisición de un bien, de un servicio, de una obra, y más aún si estamos en una emergencia. Dios no quiera, va a pasar un terremoto. Tenemos que actuar sobre decisiones que a veces van a depender. Entonces, yo creo que sí es importante porque el día de hoy, lamentablemente, no todos los funcionarios, no quiero generalizar, pero a veces pasa que frente a esto viene la Contraloría, inicia procedimientos administrativos, disciplinarios contra el funcionario, paralelamente los denuncia penalmente y hasta civilmente. Entonces el funcionario dice, y leí un artículo hace unos meses, el peor error fue aceptar un cargo público. Entonces no le podemos dar, creo yo, esa sensación a un funcionario que quiere avanzar, que quiere hacer gestión pública y amordazarlo para decirle, oye, te voy a denunciar y frente a esto, ¿cómo me defiendo? ¿No? Entonces, lo que bien comentas, creo que sería una salida para curarte en salud mañana más tarde y que ante cuestionamientos o ante auditorías o ante un control posterior, que eso es saludable, el control posterior es positivo, pero ya sin irnos a los extremos, creo que nos va a ayudar mucho el tema de los tener un Respecto, respaldo. respecto del terremoto, creo que hemos tenido ya un caso que a lo mejor puede servir de ejemplo, ¿no? El caso de la pandemia. ¿Tienes algún tema, alguna anécdota, algo que nos pueda graficar lo que has dicho? En el caso de la pandemia, por ejemplo, se tuvieron que tomar algunas decisiones drásticas, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Fuimos uno de los países que compró vacunas casi al final. Y cuando uno, recuerdo, quiso entrar sobre la fiscalización de cómo se dio, no querían dar detalles de eso, ¿no? Y toda contratación pública tiene una regla clara, la transparencia, la publicidad. Porque aquí hay fondos públicos, aquí participa el Estado peruano y sobre todo hay un interés general. Las vacunas, por ejemplo, era un tema de que todos estábamos a la expectativa, que estábamos entre la vida y la muerte, salíamos, teníamos este bicho, ¿no? Y al final nos podíamos quedar ahí, necesitábamos las vacunas. Entonces, creo yo que esas experiencias hacen que no, nos dan lecciones aprendidas, porque ahí aplicábamos contrataciones directas. Ahí aplicábamos ni siquiera contrataciones directas, ya hablamos de contratos de gobierno a gobierno, donde efectivamente tú puedes contratar con mayor flexibilidad ante un estado de emergencia o donde estás tutelando una salud pública y lo que quieres es la compra de eso. Pero versus a cuánto vas a pagar si estás pagando lo justo. Y ahí las personas recordarán por qué estamos comprando vacunas chinas y no vacunas Pfizer, Pfizer. exacto, que me da mayor tranquilidad, yo quiero esto. Y al final uno decía, pero ¿por qué no compramos lo mejor? Entonces ahí, obviamente, todavía esa caja de Pandora no se ha descubierto. Sería interesante que se fiscalice, que se audite y que salga a la luz cómo se compró esto realmente. Porque ahí hubo mucho secreto en
cómo se realizó estos procesos que no deberían pasar, porque toda compra, como repito, la regla es la transparencia. Y mientras el pueblo peruano, el ciudadano de a pie sepa que necesita un medicamento y el Estado está actuando de manera transparente, le está diciendo, estamos comprando lo más rápido posible, aplicando un proceso de una contratación directa y estoy negociando de Estado a Estado para comprar las vacunas y me va a costar a un mejor precio que otros países vecinos, eso le da tranquilidad y está hablando de una gestión pública transparente, que esa debe ser la regla, creo yo. Muy bien. Jorge, por favor, tus reflexiones finales y te agradecemos de antemano por esta clase, como tú la has llamado, muy clara y sobre todo muy práctica de aplicar. No sé, alguna reflexión que tú quieras darnos. Bueno, yo creo que la reflexión es capacitarnos. Creo que la labor de la educación en estos temas de gestión pública, de contratación, son vitales y nos debe interesar no solamente a los abogados o los que somos actores en una contratación pública, sino involucrar a los estudiantes desde las facultades, de este pregrado, porque son ellos los que mañana más tarde van a conducir el destino del país. Y los grandes problemas donde siempre hemos escuchado y hay grandes marchas, paralizaciones, son por temas de corrupción. Los ciudadanos al día de hoy, próximos a una nueva elección de un presidente, están buscando a una persona que tenga valores, que quiera sacar al Perú adelante y para eso no solamente es tener buenas intenciones, sino también conocer cómo puedo gestionar contrataciones. Porque cuando al político le preguntas cómo vas a hacer, me prometes salud, me prometes luchar contra la inseguridad, me prometes educación, ¿cómo vas a hacer eso? Y si no tienes respaldo de un área técnica, de gestores que van a materializar un proceso de contratación, puedes tener la mejor intención, pero de buenas intenciones pues no se hace una buena contratación. Tenemos que conocer la gestión pública y yo considero que si algo debemos llevarnos es que debemos capacitarnos, que esta capacitación, como lo hace el Ministerio de Justicia, tiene que ser gratuita, tiene que ser masiva y sobre todo con nuevas reglas de juego. Estamos hablando de una ley que ha entrado en vigencia este año, el 22 de abril del presente año. Hay funcionarios que recién estaban terminando su diplomado en la ley 30-22-5 y ya le cambiaron de reglas. Y cambiar de reglas involucra cambiar el chip, cambiar el sistema y tenemos que actualizarnos. Entonces, creo yo que la educación es uno de los pilares de cambio. No cambiará el mundo, pero va a cambiar personas como las que están participando ahora. Y esos, mientras tengamos, creo yo, esas ganas de hacer patria, no debemos claudicar más allá de que a veces haya funcionarios que desde un órgano superior pueden direccionar un proceso, hay que luchar contra eso. Hay que luchar Jorge, contra la corrupción. Y sí se puede. Jorge, a nombre del Ministerio de Justicia te damos las gracias y te comprometemos para una siguiente capacitación para seguir haciendo patria. Le agradecemos a nuestros más de 400 participantes porque han seguido atentamente y porque han participado. Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, pero por cuestiones de tiempo no las podemos hacer todas. Muchas gracias, Jorge, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, mi estimado doctor. Que tengan una feliz tarde. Buenas noches. Buenas noches.